Luego, acá vamos a apreciar con todo lo que hemos conversado. Nosotros debemos de aprender Python. No lo digo yo, lo piden las empresas. Entonces, cuando las empresas lo piden, ya es una necesidad. Es una necesidad y es un requerimiento importante que piden las empresas. Y existen varias empresas que en el cual tú puedes postular a una entrevista de trabajo y lo primero que te van a preguntar, ¿sabes Python? Y tú vas a tener que decir, sí, lo sé. Pero te van a preguntar, ¿y en qué nivel estás? ¿Básico, intermedio, avanzado o profesional? Avanzado y profesional es junto. Entonces, muchas veces, a veces algunos programadores no le tomamos la importancia necesaria, ¿no? Que uno debe de saber y conocer qué es Python, para qué sirve, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Python, nosotros vamos a crear aplicaciones en consola. Ese es el fuerte de Python, crear aplicaciones por consola. Son programas automatizados que se ejecutan en milésimas de segundos. Podemos crear aplicaciones en formulario, aplicaciones web en Python, y desde una web lo podemos adaptar a un dispositivo móvil celular, ya sea desde un Android Studio o desde un Apple, sin ningún problema, aplicando SEO para que tu página web se vea, ¿no?, adaptable a cualquier dispositivo móvil. Y si le aplicamos SEO, es para que esté en las primeras posiciones de búsqueda, en el motor de búsqueda. ¿Cuál es el motor de búsqueda más utilizado y más popular? Google. Listo. Entonces, hay que conocer esta poderosa herramienta, ¿no?, este lenguaje de programación. Entonces, yo te voy explicando paso a paso. Vamos a ver un curso de Python básico orientado a la necesidad de las empresas. Entonces, este curso va a ser completamente distinto a los cursos tradicionales, ¿no?, que podemos apreciar en la web, ¿no? Porque este curso es orientado a las empresas, a la necesidad de las empresas. Python básico, consola. Vamos a ver aplicaciones por consola. Entonces, ¿y qué cosa es Python? Python es uno de los lenguajes de programación más populares y versátiles utilizados en la industria de la tecnología. Y como CEO o gerente de producto, es importante que tengan un conocimiento sólido de Python y cómo puede ser utilizado para mejorar su negocio. Para mejorar su negocio o empresa. Entonces, Python, tú vas a crear aplicaciones que van a generar valor a la empresa. Valor es dinero. ¿Y cómo vas a generar aplicaciones? Creando pequeños programas. De ahí parte todo. Juntas, juntas esos pequeños programas en uno solo y formas un sistema enorme. Por eso te digo que Python es escalable. Y nosotros vamos a ver ejemplos reales, ejemplos cómo se aplica Python en las empresas, en el campo de ciencia de datos. Eso vamos a ver en mi curso. Entonces, luego, una vez que hayamos terminado el módulo de Python básico, vamos a ver Python intermedio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá en Python intermedio? Vamos a crear programas en consola que nos permita poder generar reportes en Excel y cuadros resúmenes automáticamente. Por decir, si un reporte en Excel nos demora 2 horas, en Python, con un botón, con un clic, ese reporte de reportes en Excel y cuadros resúmenes, Python lo haría en menos de un minuto.
Entonces, eso vamos a aprender cuando hablamos de Python intermedio. Entonces, hay que recordar que Python intermedio es que lo cierto es que Python es un lenguaje de programación popular en la industria de la tecnología y la popularidad de Python se debe a su facilidad de uso y su gran cantidad de bibliotecas y herramientas que podamos utilizar. Entonces, acá podemos crear diferentes aplicaciones en Python, poder consumir distintas bases de datos, integrar bases de datos, generar backups automáticos, generar jobs automáticos, todo eso por consola. Yo prefiero usar la consola porque es mucho más rápido. Sus procesos son mucho más rápidos, son en milésimas de segundos. Ahora, y luego vamos a ver Python avanzado. ¿Qué conlleva Python avanzado, ¿no? Python es conocido por ser un lenguaje de programación eficiente en términos de tiempo y recursos, debido a su sintaxis simple y legible. Legible es entendible, fácil de comprender. Los programadores pueden escribir código más rápido y sin errores. Así es. Entonces, acá cuando hablamos de Python avanzado, vamos a ver todo lo que es Machine Learning, las diferentes formas que podemos crear aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de aprendizaje. A ver, primero son crear aplicaciones en base a resultados. Luego, crear aplicaciones a base de resultados. O crear otra aplicación que tú le vas a alimentar a dicha aplicación. Ejemplo, el famoso ChatGPT. Entonces, ¿cómo funciona el ChatGPT? Es un lenguaje hecho en Python, ¿okay?, que va aprendiendo. ¿Cómo aprende? Mediante las preguntas que tú le haces. Y él va alimentando su base de datos. O sea, es un ChatGPT, ¿no?, que te permite, que está aprendiendo de nosotros. Y conforme va aprendiendo más, se está volviendo más inteligente. Entonces nosotros vamos a crear aplicaciones, ¿no?, usando librerías como Pandas, NumPy, ¿no? Vamos a explotar data de 100.000 registros, 500.000 registros, 1.000.000 de registros. Vamos a hacer conexiones a base de datos, ya sea Oracle, a SQL Server, a Postgre. ¿Por qué te menciono esas tres bases de datos? Porque son las más utilizadas por la industria de las empresas. También tenemos otras bases de datos, ¿no? SQLite, MySQL también. Entonces, si hablamos de SQLite, es más utilizado para las aplicaciones móviles. Si hablamos de Oracle, es más utilizado para ya empresas grandes. Empresas de telecomunicaciones ya formadas más de 10, 15 años. Ministerios también. Entidades públicas. Consultorías, consultoras, empresas de outsourcing también. Entonces, cuando hablamos de Python, podemos crear una infinidad de aplicaciones automáticas. Y una vez que hayamos creado las aplicaciones automáticas, los técnicos de computación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a monitorear esos sistemas, que no fallen, que funcionen adecuadamente. Y si el sistema falla, que nos mande una alerta, un mensaje a nuestro celular o un correo electrónico y que alerta a varias personas, no solamente a ti. Y por eso uno debe estar atento a los mensajes y a los correos. Así es. ¿Por qué? Porque si no estamos atentos a eso, igual al área de sistemas o al área de TI, ¿qué cosa es TI? Tecnología de información, te van a llamar, te van a solicitar, van a necesitar de tu apoyo para que tú des soluciones empresariales. Soluciones al problema de la empresa. La aplicación se cayó la aplicación web en Python. ¿Por qué se cayó? ¿Qué pasó? Apagaron el servidor, reiniciaron el servidor.
puede ser cualquier casuística que haya pasado. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos momentos? Se revisan los logs del servidor. Se hace un testing, un testeo de todas las aplicaciones que están corriendo en dicho servidor, y en el servidor se analiza cuántas personas entraron al servidor en el momento que se ocasionó la falla. Entonces se tiene que hacer todo un análisis, un estudio detallado y poder detectar la causa raíz por qué falló el servidor. ¿Correcto? Entonces hay que tomar en cuenta todos estos consejos cuando hablamos de crear aplicaciones avanzadas en Python. Y todo eso yo te lo voy a enseñar paso a paso. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado, ¿no? Si tienen alguna pregunta, pónganse en contacto con nosotros, ¿no? Pueden llamar a esos números, o si gustas, puedes mandar un correo a tecnologiadhh@gmail.com. Estaremos gustosos de atenderte a cualquier consulta, duda sobre lo que hemos conversado en esta charla de Python empresarial. Muchas gracias. Hasta luego.